Hola, ahora. Hola. Hola, hola, hola. Sí. Más o menos. Hola, hola. Vale. Hola. Hola. Vale. ¿Todos los micros funcionan? ¿Sí? Vale, perfecto. Buenas tardes. Estamos muy contentas de ver tanto público en esta sala después de 2 días muy cansados. Antes de dar comienzo a la mesa, quiero recordar que al final vamos a tener un pequeño cierre en el que 2 compañeras van a decir unas palabras, así que os animo a aguantar 10 minutos más y escuchar este discurso. Vamos a dar comienzo a la última mesa del Congreso, titulada Zorra sí, zorra no, análisis de productos culturales, entre lo ofensivo y lo reivindicativo. Estoy muy ilusionada por presentar a ponentes tan excelentes. En primer lugar, a mi izquierda tenemos a Mikel Herrán. Él es arqueólogo, tiene un máster en arqueología del mundo árabe islámico y estudió un doctorado en la Universidad de Leicester. Es sobre todo conocido por su canal de YouTube, en el que analiza la historia occidental desde una perspectiva queer y decolonial. A través del uso de las redes busca que el estudio de la historia llegue más allá del ámbito académico y se acerque a un público más general. Y si no me equivoco, dentro de poco vas a publicar un libro, Sí. así que os animo a buscarlo en las librerías. A mi izquierda tenemos a Aimé Román, que es activista y divulgadora, sobre todo en el ámbito del feminismo. Cursó el grado en Filosofía en la Universitat de Barcelona y se ha especializado en filosofía analítica y contemporánea. Ha publicado en revistas como Catarsis y El Salto, escribe artículos de opinión y ensayo y hace divulgación sobre feminismos, filosofía moderna, en un canal también muy popular. Después tenemos a Elisabeth Duval, que es licenciada en Filosofía y Filología Francesa por las universidades París, Panteón, Sorbona y Sorbona Nueva. Colabora en muchos medios como Place y Rock Deluxe y sobre todo escribe poesía, escribe teatro, escribe ensayo, escribe prosa y explora la intersección entre el texto y los medios audiovisuales. Ha publicado el poema largo Excepción, ha publicado Madrid será la tumba, Reina, Después de lo trans, Melancolía y tu último poemario, Poserótica, ¿no? Y finalmente tenemos a Juanpe Sánchez López. Él es graduado en Teoría de la Literatura Literaria Comparada y tiene un máster en Estudios Literarios y en Teoría y Crítica de la Cultura. Ahora trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid en su tesis doctoral sobre estereotipos de género en la poesía española y argentina contemporánea y sus formas de resistencia epistémica. Y ha publicado Desde las gradas y el último es súper emocional, Una defensa del amor. Vamos a dar paso a la mesa. En esta mesa vamos a reflexionar en torno a los estereotipos de género, que si recordamos son simplificaciones de la realidad que a menudo se construyen como una caricatura del objeto estereotipado. Por eso mismo queremos reflexionar en torno a de qué manera opera la cultura para reforzar los estereotipos, si son estables o cambian y si tenemos algún tipo de agencia. Entonces, volviendo al título de la mesa, ¿zorra sí o zorra no? Referido a la propuesta de Eurovisión. Si recordáis, en 1983 las Vulpes chillaban "me gusta ser una zorra" y parece que este debate todavía no se ha agotado. Así que os pregunto, ¿creéis que podemos reapropiarnos de esta burla de manera subversiva a cambio del insulto en el tiempo o refuerza la dicotomía entre mujer santa, mujer puta? En el orden en que queráis. Un poco feo que se lance un hombre a abrir el tema, ¿no? Pero no, a ver, yo creo que más allá del tema de Eurovisión, que tiene muchos temas que podrían discutirse, ¿no? Yo creo que sí que el insulto puede ser reapropiado de una manera subversiva y fe de ello es que cuando ganó la propuesta de Eurovisión hubo un debate, se abrió un debate sobre medios muy generalistas y medios muy también pues que podríamos acusar de ciertas tendencias, ¿no? Como pueden ser los programas matutinos de Ana Rosa o de Susana Griso. Empezaron a hablar del tema de si se puede hablar de que estas personas estaban muy disgustadas con que se utilizase un insulto como tal.
Y yo creo que en el modo en el que rompe un poco con la normalidad y plantea y abre estos debates, desde luego que sí que es un punto de encuentro para empezar a tratar estas retóricas, ¿no? Digamos. Pero claro, permite desestabilizar los estereotipos y esta dicotomía de mujer santa, mujer puta, cuando la mujer puta precisamente se ha situado históricamente desde la vergüenza, pero por otro lado también tenemos que tener en cuenta que el desestabilizar el estereotipo requiere continuamente estar resituándose en contra de la norma o en contra de básicamente este puritanismo que podemos encontrar a lo mejor en los medios, ¿no? Entonces, no consiste en que esto empiece una moda de ahora todas las canciones tienen que reivindicar unos ciertos estereotipos negativos, pero sí que es verdad que el reivindicar ese estereotipo negativo en un momento concreto y en un momento de alta visibilidad, como es el final, el Benidorm Fest y luego obviamente Eurovisión, sí que permite gritar un poco más a viva voz esta reivindicación. Otra cosa es que luego eso se reapropie en prácticas de consumo, en prácticas de ahora vamos a hacer una camiseta que ponga sé que soy solo una zorra y vamos a venderla y a mercantilizarlo porque es merchandising, etcétera, ¿no? Eso ya obedece a otras prácticas que desde luego siempre arriesgan a reapropiar, digamos, pues esa desestabilización de la burla y de lo subversivo en algo apropiado y que básicamente la sociedad puede catar y puede, digamos, aceptar dentro de unos ciertos mecanismos. Bueno, yo por un lado soy bastante escéptica respecto a que pueda ser de mucha utilidad, ¿no? Reapropiarse de insultos como zorra, guarra, subvirtiendo su significado. Es decir, a pesar de que entiendo que desde una perspectiva feminista el mensaje es me estás llamando zorra, guarra, puta, porque represento, digamos, esa potencia, esa libertad, esa autonomía que quieres constreñir, ¿no? Soy esa mujer que quieres disciplinar porque estoy desestabilizando tus relatos sobre el género. Entonces, y como dice Miquel, quizás todo el escándalo alrededor de la canción que se presentó a Eurovisión pues de alguna forma pudo abrir un poco ese debate, pero tengo la sensación de que eso al final queda muy restringido a espacios ya muy politizados y muy formados. Entonces a mí la sensación que me da es que quizás puede tener cierta gracia entre feministas, ¿no? Reapropiarse de este tipo de insultos, porque nosotras y entre personas pues, formadas con cierta perspectiva de género, ¿no? Digamos, personas que ya comprendan todos estos aparatos y mecanismos reguladores de género, que entiendan que al final puta es, perdón, que al final puta es cualquier, parecía que me estaba censurando el micro. El micro, sí. Claro, que al final puta va a ser cualquier mujer que transgreda de alguna forma ese decálogo rígido de buena conducta, ¿no? que desafíe un poco la idea de respetabilidad sexual femenina. Cualquier mujer que, digamos, que sea sexualmente asertiva ya es una puta, ¿no? Entonces, yo entiendo que puede ser una fuente de orgullo, ¿no? Y en este sentido comprendo esa reivindicación, pero claro, al mismo tiempo, si al final en la cultura más mainstream sigue intacta la dicotomía madre-puta, si al final no es solo cuestión de... Si lo que queremos es generar una transformación social, no nos podemos conformar con crear, digamos, una contracultura o una subcultura dentro de la cual podemos hacer uso de estos adjetivos y estos sustantivos que históricamente se han usado como insultos para regular la sexualidad y controlar la sexualidad de las mujeres. Claro, de alguna forma tenemos que aspirar a cambiar los marcos de sentido de los potenciales agresores, de la comunidad de los potenciales agresores, ¿no? Entonces yo creo que si no hay también un esfuerzo pedagógico importante detrás que tenga que ver con cambiar radicalmente la concepción misma que tenemos de la sexualidad, el hecho de que, por ejemplo, un chico joven pueda pensar, no, a día de hoy no puedo decir que las mujeres son unas putas. Si luego en su día a día sigue pensando que una mujer que ha tenido muchas parejas sexuales se ha devaluado de alguna manera o es que no se ha sabido respetar porque sigue pensando que la mujer es el recipiente y el objeto pasivo,
no sirve de nada, es decir, simplemente estamos cambiando las formas pero no el fondo. Entonces yo creo que es eso, no digo que no tenga sentido esa reivindicación de sí, soy una zorra, soy una puta, porque no estoy queriendo ajustarme a esta feminidad decimonónica, delicada, y estoy reclamando mi sexualidad y estoy, digamos, plantándome cuando algo no me gusta, pero también teniendo la valentía de expresar abiertamente cuáles son mis deseos y preferencias. O sea, yo entiendo eso, pero al final tiene sus limitaciones precisamente por eso, porque si no llega a lo mainstream, si queda siempre relegado a pues, espacios más académicos, digamos, de personas más formadas en estas cuestiones, lo que acaba sucediendo es lo que ha pasado, ¿no? Que vemos que parece que están resurgiendo debates que creíamos que ya estaban superados. Entonces, claro, parte del problema es que si no estamos transformando las relaciones sociales y las estructuras y las conciencias que han dado lugar a que se usen estas palabras de esta manera, cambiar las palabras o darle un vuelco a su significado en sí mismo puede ser bastante estéril. Perdonad porque me he explayado demasiado, creo. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a los y las estudiantes que han organizado este congreso, por invitarme también por tercer año dentro de estos congresos. De hecho, Aime y yo hace 2 años. 2 años, fue en 2022. Hace 2 años tuvimos una mesa que estuvo bastante divertida también, en la que discutíamos sobre lo woke, Aime, Miguel Ángel, Quintana Paz y yo. Fue una mesa bastante diversa. Sí. Fue un debate sosegado y entretenido, sí, del cual guardo siempre un buen recuerdo. Entonces... Lo que pasa es que como tal perdón, que sí, hago el inciso, estoy aquí ocupando todo el espacio, que fue gracioso porque yo creo que quizás esperaba Quintana Paz que nosotras defendiéramos lo woke de alguna manera, y yo recuerdo que una estrategia que usamos fue como anticiparnos y hacer nosotras la crítica. Sin mucha coordinación tampoco salió. No hubo mucha coordinación, pero ambas supimos cómo criticar, de alguna forma impedimos que nos convirtieran en un hombre de paja. Pero bueno, sí. No, pero lo que siempre está bien. Yo pensaba lo primero en relación a esta cuestión de zorra sí o zorra no, que es una pregunta extraordinariamente dicotómica, que, en fin, después de todas las polémicas y los debates y el tedio y la pereza que generan muchas veces las polémicas y los debates, que zorra sí, a mí me gustó la canción, en el fondo, zorra sí, zorra está bien, pero que tampoco es tan importante, ¿no? O que tampoco pesa absolutamente tanto comparado con la reacción absolutamente desproporcionada que señalaba ahora Miquel sobre cómo se trató el tema en medios, cómo se llenó el tema en tertulias, etc. Y que tiene también que ver, yo creo, y oyendo al resto de ponentes, con 2 cosas. La primera, necesitamos constantemente rellenarnos de temas de los cuales hablar, y necesitamos cuestiones que analizar y sobreanalizar y temas que tratar para mantener la maquinaria permanente de la generación de conversación. Entonces, muchas veces se le da extraordinario bombo a cosas que tampoco son tan importantes. Como se ha mencionado al comenzar la mesa, las Vulpes ya hicieron una reapropiación de Me gusta ser una zorra hace muchísimo tiempo, y tampoco hay un grado de subversión que haya aumentado entre ese momento y el momento de ahora. Y luego, otra cosa que me viene con la otra parte de la pregunta, que es la que trata sobre si existe tal cosa como una apropiación subversiva o si esa apropiación subvierte algo, que es en general, a mi parecer, una crisis de la efectividad de la acción política que nos lleva a intentar buscar en productos culturales o en otros terrenos o en cosas en general, cosas que tengan efectos políticos, ¿no? O que tengan consecuencias políticas. Es decir, cuando nos preguntamos, ¿sirve la canción de zorra o zorra sí o zorra no para hacer una reapropiación subversiva del término? Yo creo que tendríamos que preguntarnos también primero, ¿subversiva para qué? ¿No? ¿O subversiva hacia qué? ¿Qué es exactamente lo que queremos subvertir? Porque en realidad la consecuencia primordial que yo he visto tiene más que ver con una reapropiación no tanto subversiva, sino festiva.
que está bien por lo que digo, que está bien, ¿no? Recuerdo, no sé si lo habéis visto, si no lo habéis visto lo recomiendo porque me parece un vídeo extraordinario. Veía ayer o antes de ayer un vídeo de Aida Nízar conduciendo por la M30 mientras se ponía la canción de Zorra e iba comentándola verso a verso cada una de las estrofas mientras la gritaba y conduciendo al volante se bebía un zumo de naranja. Y decía además, este zumo de naranja es mi droga, disfrutar de la vida, no sé qué. Que claro, ella se lo pasa bien, ella se divierte, ella se entretiene o baila en esta cuestión de la identificación con la zorra como una mujer libre o como una mujer que no sigue la norma. Pero ¿subvierte esto algo o tiene siquiera la vocación de subvertir algo? Ya no más allá del contexto propio a ese producto cultural. Es decir, si nos vamos al contexto propio de ese producto cultural, las propias artistas y Nebulosa lo han dicho. Se trata de algo que no esperaban que generara tanta polémica. La polémica, en una frase que me gustó mucho, se la suda porque ya no tienen 20 años y no tienen 20 años para estar prestando atención a otras cosas y solamente quieren pues, cantarla y bailarla. Y dentro de eso también quedan fuera otras consideraciones políticas, ¿no? Igual que queda fuera pues, la consideración sobre la participación de Israel en Eurovisión, en medio de un genocidio, del pueblo palestino, etc. ¿Se está subvirtiendo, se busca subvertir algo con esta cuestión de Zorra? Yo creo que no produce un efecto político, pero que desesperadamente queremos también encontrarle un efecto político, ¿no? O que necesitamos que algo nos conduzca o que haya una pequeña luz que nos lleve a encontrarle alguna efectividad política, lo cual no quiere decir que las reapropiaciones, la comunidad LGTBI queer sabe mucho de esto, a lo largo del tiempo no hayan generado efectos políticos, pero creo que incluso muchas veces esos efectos, por ejemplo, en la reapropiación del término queer, tenían más que ver, por ejemplo, con la conformación de una identidad para una comunidad dotándose a sí misma de identidad a través del insulto, que un proyecto político genuino, ¿no? Un proyecto político que tuviera una consecuencia, un programa político de aplicación, ¿no? Y el identificarse con una cosa, el conformar una comunidad, está bien, pero es un primer paso. No basta, dota de una identidad a quienes entran en esa comunidad, pero tampoco va necesariamente más allá. Y pensaba también, escuchando esto y pensando en esto, en la cuestión de lo subversivo, ¿no? O de lo que puede llegar a ser subversivo en la reapropiación, en quizás uno de los autores y filósofos que a lo largo de los años han sido, o en dos de los autores y filósofos que en los últimos años han sido más trillados y citados repetidamente una y otra vez, pero creo de todos modos que la formulación en este caso está bien para hacerlo, que es en Mark Fisher y en Freddie Jameson, concretamente cuando se hace referencia a Kurt Cobain y a Nirvana y a si existía algún tipo de potencial subversivo en Kurt Cobain y en Nirvana o no, ¿no? Y lo que dice Mark Fisher en ese momento es: Cobain sabía que era solamente otra pieza de espectáculo, que nada funciona mejor en MTV que una protesta contra MTV. Sabía que cada uno de esos movimientos era un cliché guionizado de antemano, sabía que incluso hacerlo es un cliché. El impasse que paralizaba a Cobain es precisamente ese que describía Freddie Jameson. Como la cultura postmoderna en general, Cobain se encontraba en un mundo en el cual la innovación estilística ya no es posible, en el cual todo lo que queda es imitar estilos muertos en el museo imaginario. Y creo que lo que sucede aquí es, en parte, eso, ¿no? Hay una cuestión dentro de La zorra de Nebulosa que es una imitación del estilo muerto de La zorra de las Vulpes, ¿no? Y es una reiteración de eso, pero que tampoco genera absolutamente nada nuevo. Y que nos escandalicemos en más medida, porque encima lo hacemos en un contexto sobremediatizado, hoy en 2024, con La zorra de Nebulosa, que nos escandalizamos en el caso de La zorra de las Vulpes, más bien lo que nos dice, si nos dice algo, es sobre nuestra temporalidad y que los clichés e imaginarios que nos conforman socialmente no han cambiado tampoco demasiado en los últimos 40 años. Yo no voy a hablar mucho porque, madre mía, de aquí a que me vuelva a tocar, vamos, ya nos vamos. Es broma, ¿eh? Nada, yo un poco recoger lo que habéis dicho. Yo creo que justamente hay como una ansia de ver la subversión todo el rato, ¿no? Y que justamente creo que
también existen resistencias epistémicas. Por ejemplo, José Medina habla de que toda resistencia epistémica tiene que ser no desde fuera, sino desde dentro, etc. Pero eso no viene mucho al caso, sino también tengo una intuición de que creo que también la polémica y lo que ha dolido también por una parte es que la reapropiación tiene mucha carga histórica dentro de ciertos colectivos, ¿no? Y que esa idea de la reapropiación con esa carga histórica creo que también quema a ciertos sectores. Pero yo lo que quería hablar también sobre todo es como traer un poco la historia de los estudios de los estereotipos. Por ejemplo, Walter Lippmann, que es el primero que menciona la palabra estereotipo tal y como lo utilizamos nosotros ahora. Hace como 100 años, antes se utilizaba como planchas de copias. Él es el primero en la opinión pública que utiliza los estereotipos como los utilizamos ahora y los define como imágenes mentales. Y ahí ya advierte que los estereotipos son muy difíciles de cambiar o de mover. Y eso se debe sobre todo a que los estereotipos no están volando por ahí, sino que están íntimamente ligados con las estructuras sociales, de poder, etcétera, ¿no? Y los estereotipos no solo es una cuestión individual, sino también estructural. Y esto lo explica muy bien Sally Haslanger en Resisting Reality, que dice, voy a citar, lo he traducido rápido, pero dice: los individuos se encuentran en relaciones complicadas a las estructuras que están formadas y ejercidas colectivamente y que dan forma a sus vidas. Y más aún que las estructuras acogen formas históricas específicas gracias a los individuos que se encuentran en ellas. Y dice, bueno, básicamente que lo teórico tiene que dar cuenta o tiene que ponerse en este espacio complicado entre lo individual o el individuo y lo estructural o lo colectivo. Entonces, en este sentido, creo que, por ejemplo, si pensamos en, ya no digo subvertir, sino contestar un estereotipo, ¿puede tener carácter estructural o colectivo? Bien, puede ser parte de una cadena, como ha sucedido en otros momentos históricos, ¿no? De una cadena en la que sí que se ha creado un cambio social. La mayoría de veces no sucede así, ¿no? Porque necesitamos muchas más cosas más allá de contestar un estereotipo. Y luego creo que no hay que olvidar tampoco la carga individual, y esto ya se ha dicho, ¿no? Pero no hay que olvidar también como la carga individual de la capacidad de desactivar el efecto que tiene una contestación propia sobre un estereotipo. Y eso, al fin y al cabo, bueno, creo que aunque no haya un cambio político ni una reestructuración social, en sí mismo muchas veces una desactivación propia puede ser muy beneficiosa o puede hacer que tu vida sea un poco más fácil, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, pues hay muchas formas y yo no las sé tampoco. Pero bueno, quiero volver también a esta idea de Sally Haslanger para decir que, bueno, eso también lo he traducido, lo siento por la mala traducción, pero dice, sin embargo, en intentar entender la agencia, tenemos que hacer justicia a nuestras experiencias y también tenemos que ser conscientes de que somos cuerpos y que las prácticas de nuestro día a día, el movimiento, la localización y el significado de nuestros cuerpos poco tiene que ver con la conciencia o la intención de ser agente. Y añade a ese respecto que, como resultado, los esfuerzos feministas y antirracistas no tienen que ir solo dirigidos a cambiar las mentes, es decir, a contestar esos estereotipos, sino también y esto lo he traducido mal, a recapacitar, reconvertir los cuerpos, y no solo a recapacitar o reconvertir los cuerpos, sino a cambiar las condiciones materiales que nuestros cuerpos se encuentran en su cotidianidad. A fin de cuentas, los estereotipos realmente creo que son solo una pequeña parte de todo un sistema y que cuando hablamos de agencia o de subversión siempre, o no siempre, pero o estamos hablando en términos de individuo o de grupo como mucho, ¿no? Y muy pocas veces estamos hablando en un campo de acción que acaba siendo colectivo. Y está bien, ¿no? Que así sea, o sea, no pasa nada, pero hay que tener en cuenta que la subversión o la contestación pues no va a cambiar directamente una estructuración social que vaya a ser efectiva como tal, ¿no? Y que hay que hablar en términos
también de estructura y de la complejidad que tiene eso, más allá de decir zorra sí, zorra no, o marica sí, marica no, ¿no? Os tengo que pedir un poco más de brevedad en las respuestas para que nos dé tiempo a respetar el turno de preguntas. Bueno, como comentaba Juanpe, estamos arrojados a estructuras muy complejas y a veces muy violentas, y no se me ocurre un momento en el que estemos más arrojados de manera pasiva que en la infancia y la adolescencia, cuando la industria cultural nos bombardea con mensajes que acaban construyendo nuestras identidades. Entonces quería preguntaros en este sentido qué papel creéis que tuvieron productos como Disney, Crepúsculo o incluso el pop blanco comercial para nuestras generaciones, y cómo creéis que configuran estos mensajes nuestras identidades de género, nuestra sexualidad o incluso nuestra percepción de la masculinidad y la feminidad y su aceptación o su rechazo. Pues por seguir el mismo orden, vale. Me toca inaugurar. Perdón. Bueno, a ver, yo diría que, por ejemplo, cosas como Disney, sí que es verdad que luego tuvieron su contestación, ¿no? En los 2000 tardíos, que fue una contestación muy desde un feminismo muy pop de realmente entender estos cuentos de hadas, que obviamente tienen sus raíces más profundas que lo que hiciese Disney, de la forma más somera posible, para hacer una crítica a veces muy barata de pues Ariel entrega su voz en un par de piernas, etc. ¿no? Unas lecturas como muy simplistas al final, ¿no? Pero es verdad que a mí me parece que no es tanto individualizarlo, por ejemplo, en cosas como Disney, sino en relatos que al final tienen mucha más progresión a lo largo de la historia, como puede ser el relato, pues también, por ejemplo, a nivel de las masculinidades, el relato del héroe, ¿no? O sea, no es tanto el que también afecta obviamente a la feminidad, las princesas Disney, pero por ejemplo también el relato individualista del héroe hecho a sí mismo, el camino del héroe, que lo podemos leer, o sea, lo podemos ver en pelis Disney, pero también lo podemos leer en la Odisea, por ejemplo, es que nos podemos remontar si nos ponemos pedantes, pero perdón. Pero realmente creo que estos productos culturales sí que amoldan, pero muchas veces también amoldan por una contra. O sea, Crepúsculo, por ejemplo, Crepúsculo tuvo una respuesta. O sea, Crepúsculo fue muy formativo para chicas, pero fue muy formativo para chicos de odio Crepúsculo y odio a las niñas tontas que les gusta Crepúsculo, ¿no? Entonces, igual estos productos culturales al final no es tanto que amolden a la persona, sino que engarzan muy bien con unos ciertos discursos, en muchos casos también abiertamente misóginos, ¿no? De odiar no tanto el producto, sino a la gente a la que le gusta ese producto, y ese grupo que podemos entender como una colectividad que se está formando en las etapas más pues, formativas, valga la redundancia. Y creo que ahí es al final donde tenemos que tener en cuenta el potencial que tienen estos cuentos Disney, Crepúsculo, lo que sea. No es tanto que ellos creen el estereotipo, sino que engarzan muy bien con unas políticas y unas políticas que ya se están formando en la adolescencia y que básicamente son unos discursos que van a la contra y van a la crítica y se basan, como ya hemos apuntado antes, en muchas más cosas, como ya ha dicho antes Elisa Duval, que simplemente el producto cultural de turno, ¿no? Al final no es tanto que Disney cree, sino que Disney da el vocabulario o da el token que se va a utilizar en la crítica, muchas veces además directamente a lo femenino. Hubo un repaso muy duro, muy grande, como ya he dicho, a las princesas Disney, nunca hubo un repaso al príncipe Disney, ¿no? Digamos. Entonces, al final creo que esto va mucho más allá de los productos culturales y va directamente a lo estructural, ¿no? Tenemos muchos referentes y muchos... si brilla es mío. Perdón. Tenemos muchos referentes que también se han hablado de su versión, ¿no? Por ejemplo, luego desde el mundo LGTB, villanos Disney que asumían unas ciertas prácticas del queer coding de forma consciente o inconsciente, han sido reapropiados como referentes, como puede ser, por ejemplo, Úrsula, que estaba basada directamente en una drag queen, pero realmente tenemos que ver que esa reapropiación viene desde un hueco en el que la crítica ya está servida, digamos, con estos estereotipos y estos referentes culturales que muchas veces, por la pura rebeldía adolescente, nos volvemos contra ellos años después, como ya ha pasado pues eso, con Disney, con Crepúsculo, etc. Entonces, yo diría que tenemos que ver que al final estos nos han dado herramientas, nos han dado vocabulario, nos han dado a lo mejor
momentos culturales como puede ser una travesti haciendo Pobres almas en desgracia en el escenario, pero no son realmente los que nos han creado esta idea misógina de, por ejemplo, la princesa esperando al príncipe, ¿no? Esa pasividad o que se intenta inculcar, o esa actividad que se intenta inculcar en la masculinidad como un valor masculino, va muchísimo más allá de las pelis Disney, que simplemente lo articulan, podríamos decir. Sí, yo en la línea de lo que estaba comentando Miquel, creo que no es tanto que estos productos culturales creen desde el vacío, sino que lo que hacen es vehicular, articular, como, bueno, es que básicamente te estoy parafraseando, los sentires de una época y también en relación con un contexto concreto. Y, por ejemplo, yo tengo la sensación, igual es una impresión mía, pero tengo la sensación de que en los años 90, por ejemplo, los modelos de masculinidad se habían relajado un poco porque podían permitírselo, y sin embargo ahora nos encontramos con, bueno, no estamos hablando de ficción como tal, pero sí de lo que serían pues, los referentes culturales y audiovisuales de las generaciones más jóvenes, que pues, son los tiktokers y los youtubers y demás. Evidentemente también tiene que ver con que el algoritmo al final también va a incentivar mensajes incendiarios y eso también genera esta polarización, pero creo que también el hecho de que nos encontremos en un momento en el que hay un conflicto de género, en el que se han desestabilizado las relaciones de género y parece que muchos hombres no tienen claro, ¿no? Hay como una especie de pérdida del sentido, la dirección, hacia dónde vamos, ¿no? Creo que esto explicaría que se haya producido un recrudecimiento, ¿no? en estos modelos de masculinidad y que estemos viendo el resurgimiento de masculinidades viriles, estoicas, que parecen anacrónicas, ¿no? Entonces nos encontramos con la extraña paradoja de que chavales de 17 años performan o escenifican masculinidades más tradicionales o que nos recuerdan a otros tiempos que hombres de 35 o 40, ¿no? Entonces yo creo que esto también tiene mucho que ver, a pesar de que estos chavales pues, hayan sido seducidos en el caso de la manosfera, ¿no? han sido seducidos por discursos reaccionarios como respuesta al auge del feminismo. Yo creo que estos discursos no resonarían de la misma forma ni tendrían la fuerza que tienen si no nos encontráramos en un momento de precariedad juvenil, de inestabilidad vital, habitacional, laboral, que hace que la gente busque antiguos, digamos que la gente se retrotraiga a guiones rígidos, que idealice el pasado, ¿no? Y toda esta nostalgia que, bueno, de esto también habla Mark Fisher otra vez, pero quiero decir, da la sensación de que somos incapaces de imaginar otros futuros posibles, entonces nos recluimos o nos replegamos en el pasado. Esto luego cuando comentemos por encima estas nuevas feminidades también, nuevas feminidades que son feminidades tradicionales. Cuando hablemos de esto también yo creo que podemos entenderlo un poco en esta línea, ¿no? Yo creo que precisamente estos relatos, siempre ha existido el relato del héroe estoico que se sacrifica y que obtiene la gloria, ¿no? Digamos que siempre ha sido una fantasía de poder masculina, pero da la sensación de que ha cobrado mucha más fuerza en los últimos tiempos y eso tiene que ver precisamente con que muchos chavales jóvenes no saben qué lugar ocupan en el mundo o, como se les ha enseñado, que su valía depende de su número de conquistas sexuales y tienen más problemas para intimar o socializar, dicen. Yo ahora lo que quiero es volver a un pasado en el que por el simple hecho de ser quien traía el pan a casa ya se me asignaba una mujer casi por decreto, ¿no? Es decir, no lo sé, yo sí, estoy divagando un poco, pero sí, en líneas generales creo eso, que todos estos discursos al final se van amoldando también y van dialogando con su tiempo, ¿no? Y lo dejaría ahí. O sea, yo estoy muy de acuerdo con una cosa que ha dicho ahora Aime, que tiene que ver con la relación entre esos modelos culturales y cómo se despliega alguien en el mundo en un momento dado, entre el hábitus de un momento dado relacionado con el género, relacionado con la orientación sexual, relacionado con un montón de cosas, con la clase y la precariedad, ¿no? En distintos momentos, o sea, en esa interacción. Y luego, cuando pensaba en la pregunta que se ha hecho, yo creo que a veces caemos en la tentación,
cuando hablamos de cómo nos han moldeado las películas y las series que hemos visto en la infancia y todo el contenido que hemos consumido en nuestra infancia a lo largo del tiempo, en colocarnos casi en el lugar de víctimas de la industria cultural, ¿no? O de dianas de la industria cultural, como si nos hubiera ejercido la industria cultural un lavado de cerebro sobre nosotras, nos hubiera configurado radicalmente y todo fuera culpa de esos productos de Disney o de esos productos de Barbie o de esos productos de Bratz, lo que sea. Yo creo que hay varios problemas en esto. El primero, que es un camino de ida y vuelta, ¿no? Hay una retroalimentación. Lo segundo, afirmativamente, que hay una interacción entre esos productos culturales y la sociedad que los está produciendo en un momento dado, ¿no? No surgen como máquinas ex nihilo de ideologización de unos individuos, sino que más bien hay un efecto de representación, hay un efecto de reflejo, hay una reproducción de estructuras ideológicas, pero ¿qué es esa reproducción? No es una conspiración o un complot detrás para, a través de las películas de Disney, perpetuar ciertos mitos sobre el amor romántico en esa crítica tan pop que se elabora desde el feminismo a lo Disney, sino que pues muchas veces quienes crean esas películas en ese momento dado o quienes las crean ahora, en rom-coms actuales, lo hacen con el firme convencimiento en la verosimilitud, realidad y valores de aquello que están creando y de aquello que están proyectando, ¿no? Y convenciendo a otra gente por el camino y apelando a cosas que les apelan y apelando a cuestiones que les son cercanas. También hay un problema, yo creo, en esta visión, que es que coloca a todo sujeto en su construcción de la identidad, de sí, de su persona, en una posición en la cual no existe además ningún tipo de agencia, ¿no? O no hay ningún tipo de forma más allá de luego en el momento del desvelamiento de que tú puedes desvincularte de esos referentes primeros y atarte a otros referentes nuevos, pero no hay ninguna obra o acción de ese sujeto en sí mismo. Y también yo creo un punto importante a analizar, si pensamos en estos ejemplos de lo que decía Jaime, del aferrarse a esas narrativas de cierta vieja masculinidad por un momento de inconsistencia o precariedad de algunas estructuras, yo creo que también hay otra cuestión, por ejemplo, ¿no? En cuando en varios libros en Francia, tanto Didier Ribon como Edouard Louis han hablado de precisamente cierta relación, en sus casos, de la pluma dentro del mundo académico en relación con el aburguesamiento que producía esa propia escalada en el mundo académico y la experiencia de tránsfuga de clase al pasar de una clase social de origen a otra relacionada con ese propio comportamiento que ya era una disidencia, una diversidad sexogenérica, ¿no? Que me conduce a otra cosa. Cuando la gente se adscribe también a ciertos comportamientos o maneras de ser, no solamente se adscribe quien quiere, sino también quien puede, ¿no? No solamente existen los condicionantes o modelos sociales, sino existen situaciones, existen contextos, existe la familia, existe la escuela, existe el lugar donde se vive, existe un pueblo, existe una ciudad, existen distintos territorios donde normas culturales son muy distintas que complejizan mucho la cuestión, ¿no? Y para mí, la gran diferencia generacional, o al menos en mi experiencia, tiene que ver con dos cosas, con cosas que pueden ir para bien o para mal, que son una multiplicación de los referentes posibles gracias al acceso a Internet, es decir, una democratización de esos referentes que permite que la absorción o el mosaico que se componga de la identidad de cada una pueda tener mayor diversidad que el de alguien que no tuviera acceso a eso, simplemente porque hay una limitación en ese momento, en el anterior, del imaginario al cual se tiene acceso. Y dos, en momentos más recientes, yo creo que lo que se produce no es tanto como un auge, y con esto acabo, unidireccional de esas narrativas con nostalgia de viejos modelos o de cuestiones tradicionales, sino también una polarización, en muchos casos política, dentro de esa creación y una hipersegmentación. Es decir, ya no se crea en otras ocasiones sí, no me acuerdo qué película o qué serie veía hace... Ah, sí, no, eso lo pensaba viendo Masterchef, que decía que Masterchef tiene esta cosa donde como es un producto tan mainstream,
la nueva temporada, de su artículo, se había construido cogiendo a gente con la cual se podía lograr un gancho o alguna manera de entrar para todo el mundo, ¿no? Es decir, si quieres a una representante de chica valenciana, lesbiana, moderna de Malasaña, puedes entrar en MasterChef y tienes a quien aferrarte. Si quieres a un chico gay con diversidad funcional porque le falta una pierna, puedes entrar en MasterChef y tienes donde aferrarte. Si quieres a una chica marroquí, puedes entrar en MasterChef y tienes donde aferrarte. Mientras tanto, al mismo tiempo se construye un programa donde los invitados en ocasiones son curas, toreros, el lugar donde se cocina es una recreación de una plaza de toros, pero cualquiera puede sentirse apelado por alguien que está ahí, ¿no? Y es un producto que busca la máxima cantidad de consumidores porque está radicalmente en lo mainstream. Pero no es lo único que existe, y lo que también tenemos en este momento actual son, sobre todo y primordialmente, productos muy de nicho, construcciones muy de nicho, y dentro de ese nicho mucho más ideologizadas, mucho más marcadamente ideológicas en su diferencia, porque ya no se busca una única ideología estándar, y eso genera también un consumo cultural de izquierdas y un consumo cultural de derechas, y un consumo cultural progresista y un consumo cultural más conservador. Y esto se nota incluso de forma más sutil en el propio mundo editorial. Si ponemos dos editoriales que tampoco sean tan marcadas políticamente, pero entre Anagrama y Libros del Asteroide, que son editoriales muy parecidas, que son editoriales que publican libros que puedan ser parecidos, cualquiera puede distinguir, y es una verdad ampliamente aceptada, que el catálogo de Libros del Asteroide es ligeramente más de derechas y el catálogo de Anagrama ligeramente más de izquierdas. ¿Cómo se produce que exista también esta polarización política en la creación y producción cultural? Por esa propia diversidad de querer apelar a nichos más variados de mercado y además más marcados políticamente. Sí, yo poco más que añadir. La verdad que recogiendo lo que decía Miquel de que Disney ya ha tenido muchísimas críticas, ¿no? Solo por poner un poco de contexto, en 1972 se escribe el ensayo para leer al Pato Donald de Dorfman y Matelar, y ya hay unas críticas enormes a Disney, y ya intentan superar esta dicotomía entre Disney es un reflejo o es un agente activo en la estructuración social y las opresiones, y dicen, bueno, pues ambas, ¿no? Y Adorno se mete muchísimo con el Pato Donald también. El Pato Donald recibe sus golpes para que nosotros, ¿no? Sí, total. Y nada, y con esto también creo que algo que está latente es, creo que una diferencia también entre alta cultura y baja cultura, ¿no? Como si las películas de Cannes no fuesen también un reflejo y una legitimación de las estructuras opresivas de género o de cualquier cosa, ¿no? De los años anteriores, por ejemplo, que pueden haber cosas muy políticas y cosas que no son tan políticas, ¿no? O que no interesan tanto políticamente. Pero bueno, como que creo que hay como cierta conspiranoia en mirar todo el rato Disney, ¿no? O esto cuando realmente es un problema porque está en todos los lados, o sea, en todo lo que consumimos, ¿no? Como si Netflix no fuese el siguiente Disney, ¿no? Pero una cosa que me interesa, y acabo con esto, es un vídeo de ContraPoints que habla de Crepúsculo, en el que son 3 horas, que os lo recomiendo completamente, porque son 3 horas de arte ensayístico en su mejor forma, y que básicamente creo que una de las conclusiones a las que se llega viendo el vídeo es que estamos todas muy asustados por las consecuencias que tenía Crepúsculo en nuestra vida, y sobre todo en las niñas que estaban leyendo Crepúsculo, y luego viendo con el tiempo, ¿no? Realmente ha sido como, las habéis tratado como gilipollas, ¿no? Como si no supiesen leer y como si simplemente fuese un consumo pasivo, ¿no? En el que una persona no existe en su capacidad de pensar y de articular su vida, y como si leer Crepúsculo fuese simplemente solo ya la hecatombe que te va a hacer ya la persona imbécil y la persona más oprimida del mundo, ¿no? Bueno, ¿quién no quiere liarse con un vampiro, no?
Pues ahí está la cosa, eso sí que es subversivo. No, pero simplemente eso, creo que dejar de tratar de imbécil a la gente, creo que es una cosa bastante... Totalmente. Por último, Aimé Román, comentabas que se han desestabilizado los estereotipos de género, sobre todo los masculinos, de alguna manera se han reafirmado, pero también tenemos que hablar de las feminidades y, como decías tú, las nuevas y viejas feminidades. En muchas ocasiones nos encontramos ante personajes hiperbólicos como la femme fatale o la chica rubia tonta, como en Barbie, que es un producto relativamente reciente, que al final han llevado a pseudomovimientos como el bimbofeminismo o nuevos trends de energía femenina oscura. Y quería lanzaros dos preguntas. Si creéis que estos productos recuperan la feminidad o recrean el relato de la feminidad que han construido los hombres o la mirada masculina, y que quién creéis que es mejor feminista, si Barbie rubia y su relato o la niña moderna, empoderada, que no deja de juzgar y desaprobar a la pobre Barbie. Bueno, lo gracioso es que ambos estereotipos aparecen en la película de Barbie, ¿no? O sea, aparece Barbie estereotípica y aparecen las que son la parodia de las Bratz, etc. Pero bueno, la película de Barbie, yendo un poco más allá, porque Barbie al final es un intento de salvar la marca de Mattel y decir, podéis seguir consumiendo esto, que no pasa nada, pese a que tengáis vuestros nuevos modelos de feminidad, Barbie está ahí para vosotros, Mattel está ahí para vosotros. Pese a eso, lo que me parece interesante es que los nuevos modelos de masculinidad, pero también los de feminidad, como decía Aimé, han virado mucho, o al menos los más visibles, viran mucho hacia un conservadurismo galopante. O sea, obviamente el ejemplo por antonomasia son las trad wives, o sea, que de por sí se han convertido en un formato que es muy fácil de parodiar, pero igual que pasó con lo de la energía femenina oscura. Son formatos que se hacen virales, ocupan 2 semanas el discurso, algunos permanecen, pero desde luego se hacen virales y se convierte en una parodia de sí mismos muy fácilmente. Del palo que hay, hace poco se hizo viral un vídeo de una trad wife diciendo, pues estoy haciendo no sé qué, una tarta de cero, y cogía unas fresas de la tierra y luego decía, y con los huevos y la leche de mi gallina. O sea, obviamente estaba siendo una parodia del contenido de trad wife, pero nadie lo supo leer como tal, porque literalmente no se distinguía casi en nada de la gente que lo hace en serio, y cuando decimos en serio, al final es como una forma de marketing, porque al final estos son trends y modas que tienen peligro, en el sentido de que sí que creo que meten en el acervo cultural una cosa, pues esta imagen, ¿no?, de que se puede volver para empezar, de que estamos en unas condiciones económicas en las que se puede volver a depender únicamente de un sueldo en casa, eso lo primero. Pero lo segundo, obviamente, a la inferioridad femenina, la dependencia económica del marido y obviamente lo femenino atado al hogar, etcétera, ¿no? Y me parece que obviamente esto cala en cierta gente que lo ve como plausible, como una realidad, precisamente por esa nostalgia que mencionaba antes Aimé, por esta precarización, ¿no?, que vemos en las condiciones socioeconómicas. Pero por otro lado también tenemos que tener en cuenta que muchos de estos agentes, ¿no?, o sea, estas modas están hechas también por personas activamente deshonestas, ¿no?, y por agentes activamente deshonestos que aprovechan estos estereotipos por un aprovechamiento económico. Pero precisamente me parece curioso cómo son estos modelos de feminidad o de masculinidad son tan exagerados que la parodia y el esfuerzo honesto, por así decirlo, por así llamarlo, son muchas veces indistinguibles, porque desde luego en los medios que manejamos ahora, las redes sociales sobre todo, viven del engagement, y el engagement vive también de captar la atención con la exageración más absoluta. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese sentido engarza muy bien con unos discursos reaccionarios, abiertamente reaccionarios, y unos discursos también abiertamente, pues a lo mejor más rompedores, pero desde luego una dicotomía mucho mayor a la hora de presentar el discurso, ¿no? Del palo que vas a tener gente abogando luego por lo que dice, o sea, esto se inserta obviamente en el tema de las batallas culturales y bueno, toda esta pesca, pero al final sí que posibilita básicamente que por simplificarlo un poco, que cada bando tenga una versión exagerada del otro, ¿no? Porque al final estos modelos de feminidad y masculinidad son parodias de sí mismas,
y no consiguen aportar nada nuevo más allá de retrotraernos a imágenes que ya tenemos asentadas, como puede ser pues, Doris Day o Marilyn Monroe o lo que sea, ¿no? Estos modelos que al final puede que un chaval de TikTok no tenga un chaval de 15 años en TikTok no sepa quién es Doris Day, pero desde luego apelan a un imaginario que hemos visto en muchas otras cosas más allá de productos culturales concretos y específicos. Y desde luego me parece que la alternativa, la Pick Me Girl, la que se sitúa a la contra de este discurso, en el caso de la feminidad, pero también tenemos modelos de masculinidad que también son un poco pick me, estoy súper deconstruido, soy una nueva masculinidad, pero cuando mi amigo le dice que se ha pasado con una amiga, yo no le voy a decir nada, ¿no? Pero es que este amigo es su colega. Quiero decir, estas cosas existen y lo tenemos en ambos lados del espectro, podríamos verlo, pero desde luego lo único que están haciendo, parece que al final lo único que están intentando hacer es potenciar una agenda política a través de una estética, por supuesto, y segundo, simplemente ganar la batalla de la atención, podríamos decir, más que la batalla cultural, la batalla de tener un trend en TikTok que va a durar una semana y que luego se va a olvidar, porque la energía femenina oscura ya... Hasta donde yo sé ya nadie habla de ello, pero igual es porque estoy un poco yo fuera de esos canales, ¿no? Pero sí que es como buscar el nuevo ítem que regurgita el mismo estereotipo una y otra vez sin cambiar nada y obviamente sin cambiar ninguna de las partes estructurales que ya hemos comentado, que son importantes al final para hacer un cuestionamiento más profundo de lo femenino, lo masculino y qué lugar tiene en el momento actual. Bueno, yo de esto he hablado bastante largo. Hola. De esto he hablado bastante largo y tendido en un vídeo ensayo reciente, aquí en la autopro. Así que quizás me estaré... Así que quizás me estoy repitiendo, pero creo que es importante dejar de pensar en términos de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, porque al final la realidad es mucho más compleja y mucho más dual y podemos acabar creyendo que, bueno, como sabemos que los hombres ridiculizan a las mujeres y las tachan de frívolas por sus rituales de maquillaje y cuidado facial, pues eso significa que apoyar la industria de la cosmética y la auto-hipervigilancia y monitorización corporal compulsiva que implica es un gesto de resistencia antipatriarcal, porque se van a enterar esos señoros de que no me importa que se note que me he maquillado, me da igual que me llamen vanidosa o superficial. Y dices, genial, pero otros señoros se están llenando los bolsillos precisamente gracias a esas inseguridades manufacturadas por la propia industria, ¿no? Entonces... Claro, la cosa es que esa tensión y esa dificultad para discernir hasta qué punto deberíamos revalorizar y resignificar lo femenino en tanto que históricamente desdeñado e invisibilizado por asociarse a las mujeres y hasta qué punto tenemos en cambio que rechazar y superar lo femenino en tanto que normalmente estamos hablando de prescripciones de género, de guiones rígidos que nos limitan. Esto realmente no es solo una cuestión que afecte a chicas muy jóvenes que puedan ser seducidas por el algoritmo de TikTok, sino que al final es uno de los dilemas con los que se ha topado constantemente la teoría feminista y que en realidad tiene mucho que ver también con la definición algo difusa tanto de feminidad como de sujeto, ¿no? Y podríamos entrar por ahí, pero creo que ya vamos un poco justas de tiempo, así que igual en otra ocasión, ¿no? Volviendo a lo bimbo y lo coquet y las feminidades oscuras, creo que en parte, como ya se ha dicho, se pueden entender como una reacción o una sobrecompensación a esa misoginia que vimos, por ejemplo, con el backlash contra Crepúsculo, ¿no? Esa tendencia a devaluar culturalmente todo aquello que pueda gustar a chicas adolescentes porque automáticamente pasa a ser frívolo, ¿no? Es una sobrecompensación que lo que hace es, al final, llevarnos a tomar todo aquello asociado de alguna forma a las mujeres, todos aquellos productos cuyo principal target demográfico son mujeres, como, digamos, naturalizándolos casi como parte de una supuesta esencia femenina, ¿no? Todos estos tweets que habréis visto virales con millones de impresiones donde se ve pues, a una chica joven
con su rutina de cuidado facial y maquillaje rodeada de productos, es decir, la cantidad de dinero que se ha dejado ahí es importante, viendo un vídeo tutorial de Ariana Grande y los comentarios son me encanta ser mujer. Es como, bueno, claro, porque sois como algo, es una experiencia universal, es como, bueno, pero creo que también se puede entender como, por ejemplo, esto no lo exploré en mi vídeo y ahora me sabe mal, pero al final también los ritmos que llevamos pueden hacer que aspiremos precisamente, como estábamos diciendo antes, a regresar a pasados idealizados, idílicos, y yo creo que hay muchas mujeres que efectivamente han convertido su rutina de cuidado facial en un momento de pausa en el que, como te estás acariciando la piel, parece que te estás apreciando, que estás haciendo algo por ti, ¿no? Entonces, entenderlo en términos de autocuidado al final lo que acaba haciendo es esconder la perversidad de que tantísimas mujeres hayan aprendido, no que de vez en cuando, pues mira, pueden hacer un maquillaje súper, digamos, llamativo como forma de autoexpresión, sino que todos los días tienen que usar productos para tapar imperfecciones, para tapar granos, que realmente lo que se espera de ellas bueno, tienen que navegar ese equilibrio imposible de no se tiene que notar que le has dedicado demasiado esfuerzo, pero al mismo tiempo tampoco puedes tener la apariencia que tienen la mayoría de mujeres cuando no invierten tiempo y dinero en todos esos procesos de acicalamiento y demás, ¿no? Entonces, yo sí que creo que, por ejemplo, muchas veces lo coquette y la soft life, igual que lo cottagecore, ¿no? Al final parece que están hablando en términos de aspiramos a una vida de ocio y contemplación, a pesar de que ese ocio se entienda siempre en términos de poder acicalarme para estar lo suficientemente atractiva, ¿no? Pero sí que creo que igual esto expresa un deseo de romper con esa figura del feminismo de los 2010, de la emprendedora hiperproductiva que nunca para, ¿no? No, quiero... Y yo creo que ese es un poco también el subtexto detrás de todo el movimiento tradwife, ¿no? Evidentemente lo que están haciendo es minusvalorar lo que implica realmente ser ama de casa y las labores tradicionales de cuidados y de crianza que han recaído históricamente sobre las mujeres y que todavía recaen, y lo que hacen es pensar que, bueno, que es mucho menos trabajo del que realmente es, ¿no? Entonces, evidentemente, se equivocan en, digamos, en las conclusiones, pero yo sí que creo que al final este deseo de regresar a feminidades tradicionales, igual que estábamos diciendo antes con los hombres que quieren regresar también a modelos de masculinidad arcaicos, tiene mucho que ver con eso. Y una cosa, porque creo que habéis hablado de Pick-Mes y de Bimbo al mismo tiempo, o era algo que ibais a preguntar más tarde igual. Íbamos a preguntarlo, pero vamos un poco cortos de tiempo, así que lo he reducido a las bimbos. Vale, no, claro, una cosa que me parece interesante de las Bimbo es que pasa una cosa que es que, claro, lo que hacen es visibilizar todo ese proceso, toda la performance, todo el artificio que hay detrás de intentar ajustarse a esa normatividad femenina. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que uno puede pensar que hay un elemento subversivo, porque no están intentando que parezca que se han levantado así. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí que podría yo pensar, y creo que se ha analizado en esos términos muchas veces, que son más disruptivas en este sentido que la pick-me, que sería la mujer que también se ajusta a la feminidad, pero de una forma más sutil, para que parezca que no ha invertido tanto tiempo, tanto dinero, tanto esfuerzo en mantenerse agradable a la vista o deseable para los hombres. Pero el feminismo rosa o que reivindica la hiperfeminidad, el problema es que muchas veces pasa por alto el hecho de que sí, se ridiculiza aquella mujer que es demasiado femenina, pero eso no significa que la violencia que se ejerce contra aquellas mujeres que desafían los mandatos estéticos de la feminidad y que son andróginas, son butch, no se depilan, no se maquillan, van con la cara... O sea, esa violencia va a ser todavía mayor, ¿no? Es decir, que siempre vamos a perder por un lado o por el otro, ¿no? Y el hecho de que se pueda ridiculizar ciertas expresiones de género femeninas no significa que en este caso lo andrógino en mujeres o en cuerpos que se leen como femeninos sí
se respete o se valore, ¿no? Y creo que eso es algo que muchas veces no se tiene en cuenta, además de que la propia feminidad es por definición excluyente, ¿no? Es como un ideal regulador, es un modelo al que nadie se puede nunca ajustar del todo y que exige, pues eso, digamos, sumirse en estos rituales, estar gastando siempre dinero, estar siempre, digamos, en ese bucle de nunca acabar. Y bueno, podría decir más cosas, pero creo que vamos muy justos de tiempo. Sí, os voy a tener que pedir 2 respuestas relativamente breves, si puede ser. Lo intento. Claro, yo aquí establecería una distinción, y como escuchando todo esto, que para mí tiene que ver entre si hablamos de fenómenos creativos o generativos de algo o fenómenos descriptivos, ¿no? Y en relación a estas estéticas o nuevas feminidades. Porque, por ejemplo, lo bimbo para mí es un fenómeno de alguna manera descriptivo, o sea, luego tiene sus mutaciones, pero una conejita en el campus ya es un ejemplo de lo bimbo y no nace ayer, ¿no? Y lo pick me también, la chica que quiere o que aspira a ser una de los chicos, a la búsqueda de la aprobación masculina, tampoco es una cosa nueva. Sin embargo, sí que muchas de estas estéticas, pues, en los últimos meses, no me vienen a la mente todas, ¿no? Pero es oscura, la clean girl, la coquette, la mafia, etcétera, que sí que son generativas, en el sentido de que sí que son estéticas o sí que son una suerte de modas, evidentemente muy rápidas y muy frenéticas por la propia dinámica de plataformas y de TikTok, pero son generativas, ¿no? Crean. Es estética de la cual todo el mundo se olvida, o sea, de la locura esta de los lacitos de Coquette, no sé cuánto duró, pero duró muy poco. Y creo que como son fenómenos distintos, de alguna manera. Y luego, para acabar esto muy breve, hay una cosa que decía Aime que me parece muy fundamental en relación a los ritmos que llevamos, el tiempo que tenemos, sobre todo para analizar fenómenos como lo cottagecore o las figuras de las tradwives, que han perdurado un poco más en el imaginario a lo largo del tiempo que muchas de estas modas, que es que yo creo, claro, lo interesante para mí de esos fenómenos no es ver por qué o en qué sentido las tradwives representan un regreso reaccionario tradicional de fantasía, de vuelta al campo, vuelta a un tiempo que nunca fue, o vuelta a unos años 50, pero sin todas las cosas malas de los años 50 y haciendo como que la sociedad no existe, sin entender cuál es el deseo precisamente que lleva ahí, ¿no? Y es, claro, para entender cómo pueden ser deseables figuras como las tradwives o vidas como las que representan las tradwives, hay algo muy importante que tiene que ver con el tiempo de trabajo, las jornadas laborales que tienen las personas que están acabando deseando eso, cómo son los modos de vida o cómo están viviendo esas personas y cuál es la escapatoria o cuál es el escapismo que se les ofrece a través de esos modelos, donde además, lo apuntaba Miquel, cuando se enseña a una tradwife en Instagram con una cuenta de millones de seguidoras haciendo un pastel, todo lo que existe ahí es ocio. No existe trabajo doméstico, no existe una división de los cuidados, no existe una división de las tareas. Es decir, se necesita siempre a otras personas, otras mujeres primordialmente en esos domicilios para hacerse cargo de lo que sí es un trabajo y de lo que sí es agotador. Pero esas figuras solamente representan una instancia pura de ocio, de actividades que mientras uno las hace disfruta, que, bueno, el ganchillo, la cocina de la repostería, de todo esto, son actividades disfrutables, en las cuales no hay sufrimiento. No se trata de limpiar las puntas del baño, no se trata de limpiar el horno, no se trata de ninguna actividad que sea costosa o que tome tiempo o de mantenimiento del hogar. Las tradwives viven en un mundo en el que esos condicionantes sociales no existen. Y eso también es lo deseable, en buena medida, ¿no? Esa escapatoria absoluta del tiempo capitalista o del tiempo del trabajo. Y es ahí donde se explica. Y yo creo que hay un punto de ese deseo que sí que puede ser interesante, porque creo que no es en absoluto condenable. O sea, es normal que se desee escapar de ese ritmo, ¿no? Es normal que se busquen alternativas escapistas o que se busque otra cosa. Luego, claro, por ahí es una maquinaria para hacer entrar un montón de ideología muy grande. Y ya para terminar, a mí me gustó Barbie en su momento, pero no entraría en una competición de cuál de los modelos, si el bimbo o el pick me, es más o mejor feminista, ¿no? Sobre todo
porque sería convertir, y creo que esto es lo pernicioso peligroso, lo feminista en una identidad, ¿no? En identidad feminista, cuando creo que si algo hay que defender es al feminismo no como identidad, no como identificación, ni siquiera colectiva, ni como entidad estratégica, sino como proyecto político. A mí también me gustó Barbie sin más. O sea, me gusta más Una rubia muy legal, que creo que es la original. Una conejita en el campus, claro. Una rubia muy legal. La original, sí. Creo que Una rubia muy legal es la original Barbie, realmente, ¿no? Y poco se ha hablado de eso, realmente. Yo lo dije. Y es mucho más interesante, creo, de hecho. Sin ser tan en tu cara, ¿no? De Barbie estereotípica, etcétera, sino, yo qué sé, el Butch es literalmente un estereotipo, ¿no? En la película es un estereotipo. Y creo que esto también me lleva a hablar un poco de que realmente en la vida nosotros no podemos ser estereotipos, o sea, podemos comportarnos estereotípicamente, pero nuestras vidas son mucho más que eso, ¿no? O mucho más que un trend de TikTok. Pero un poco hablando sobre esto, y voy a ir muy rápido, pero a mí lo que me interesa, trayendo otra vez a Sally Haslanger, es que ella dice que realmente las normas de género no son de por sí malas, ¿no? O tienen que ser opresoras o lo que sea, ¿no? Sino que la cuestión está en que esas normas de género están unidas a unos ideales a través de los que se juzgan esas normas de género, y esos ideales están dirigidos a ciertos roles de género que pues esos sí que están comprometidos directamente con, pues, con las divisiones injustas sociales, ¿no? Pero lo que dice Haslanger básicamente es que realmente la intuición, que histórica y culturalmente se ha asociado con lo femenino, ¿no? Realmente no tiene por qué ser malo, ¿no? Lo malo es que está generalizado, ¿no? Y que una cosa a la que tenemos que aspirar es realmente como a la desgenerización de esas asociaciones con las normas de género, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que hay que intentar como ver que, por ejemplo, pongamos el caso de lo intuitivo, no es una cuestión meramente femenina. Y luego relacionado con esto, con los bimbos, que yo también voy a recomendar otro videoensayo de Mina Lee, La Bimbofication, que es buenísimo. De ahí traigo otro extracto de Morgan Sang, lo traigo de ese vídeo, pero esto es un artículo que se llama Bimbos are good actually, y dice la bimboficación no es exclusiva para las mujeres cis, todo aquel que se alinee con la feminidad. Eso no tengo por qué estar de acuerdo, pero creo que es muy sugestivo, que todo aquel que se alinee con la feminidad y encuentra alegría en sentirse ditzy, y lo traduzco como tonta, despistada, ¿no? Puede identificarse como bimbo. Después de todo, la bimbo moderna no se define necesariamente como inculta, poco inteligente, pero su personalidad no orbita alrededor de los grados o los currículums, ¿no? La bimbo moderna toma la mirada masculina, que ha sido inevitable desde el nacimiento, y crea una caricatura performando vanidad e ignorancia. Ok. También la idea de que lo bimbo, o lo que se puede considerar como una ignorancia estratégica, ¿no? Es decir, hacerse la tonta, en pocas palabras, es una cuestión que viene ya históricamente, por ejemplo, en formas de resistencia de las personas racializadas en las colonias, ¿no? Es decir, cuando tú creas una propia distancia diciendo, no, me hago la tonta y voy a ver, y ya creo yo mi propia estrategia, ¿no? De cómo, qué es lo que sé y lo que no sé. Pero bueno, esto es más que nada para ir sacando cosas. Y luego una última apunte, que creo que también es una cosa muy guay de matizar, que por ejemplo con la idea de las cosas de chicas, ¿no? Alana Portero escribió en ese modo un artículo en el que básicamente dice que, bueno, que ella es consciente de que sus herramientas estéticas de emancipación, los labios rojos, los tacones, los vestidos cortos, han sido utilizadas como elementos de disciplinamiento para otras, bueno, pues aquello que está siempre perfecta desde la mirada masculina, pero que para ella sirve realmente todas estas herramientas que han servido para el disciplinamiento, para ella es una forma de emancipación, ¿no? Y creo que bueno, pues esto añade un poco de complejidad al asunto, ¿no? Y que no hay que... Vale, muchas gracias a las cuatro.
Si queréis damos paso al turno de preguntas. No sé si hay muchas o pocas. Si son muchas podemos recogerlas. Si no hay ninguna, pues... Vale. 2 preguntas. Vale, ahora. Bueno, muchas gracias por la charla, ha estado muy interesante. Quería comentar que justo al principio habéis hablado de que llevamos 40 años teniendo este debate de zorra sí, zorra no. Y bueno, creo que lo que sucede, por poner un ejemplo, es que si tú quieres tener un debate, por ejemplo, sobre las naranjas en la cocina, pues a lo mejor una de las partes puede opinar que las naranjas funcionan mejor en la repostería y otra persona que las naranjas funcionan mejor en la cocina salada asiática. Pero claro, en este caso se puede tener un debate porque se está de acuerdo con qué son las naranjas. Y creo que eso es algo que no sucede cuando se tiene debates de género o debates sobre las mujeres. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿realmente hemos estado teniendo un debate recíproco y un debate útil o todo lo útil que puede ser si ni siquiera estamos de acuerdo con las definiciones de base? Porque ni siquiera dentro del feminismo en muchos casos estamos de acuerdo con las definiciones de base. O sea, yo creo que no. Yo creo que no estamos teniendo que no ha sido ni un debate útil, ni un debate recíproco, ni un debate crítico. O sea, no creo que el caso del debate alrededor de Zorra de Nebulosa haya sido un ejemplo de cómo conducir los debates en la esfera pública, ni creo que haya aportado lecciones particularmente importantes o relevantes a nadie. Y en eso tiene que ver la crítica que hacía, ¿no? Llevamos 40 años, pero tampoco hay ningún tipo de progresión, lo cual no implica que necesariamente tenga que haber ningún tipo de progresión, ¿no? O que se vaya a resolver cuáles son las posturas de ese debate. Pero yo iría más. Yo creo que aunque toque un tema que tiene que ver con el feminismo, que tiene que ver con el género, yo no diría que el debate en torno a zorra sí, zorra no sea ni siquiera en sí mismo un debate feminista. Menos aún que esté en la centralidad de cuestiones de las cuales tiene que ocuparse el feminismo. Y hay muchos lugares en los cuales del feminismo se han dado debates, como los que enuncié en parte antes Jaime, que no daba tiempo a tocar aquí, sobre el sujeto del feminismo, sobre la identidad, sobre qué significa ser mujer, de forma mucho más extensa, pero que quizá no era en las tertulias sobre Zorra. Y también que es muy difícil, sobre todo porque en las tertulias también, cuando se habla, o en este tipo de debates cuando trascienden a esa esfera de medios de comunicación de masas, todo el mundo da su opinión y es muy difícil que todo el mundo que da su opinión esté de acuerdo sobre unos términos de base de cómo se conduce el debate o sobre unos conceptos con los cuales se está operando, ¿no? Y eso también ha generado una confusión. Había una confusión, por ejemplo, mediática sobre si el debate en torno a Zorra era un debate meramente feminista o estaba de repente bordeando o tocando cuestiones LGTBI, o había realmente más apropiación por parte de lo LGTBI que por parte de mujeres, y eso también enturbia y enmaraña esa madeja de cómo se puede tener ese debate. Pero porque quizás nos estamos equivocando al llamarlo debate y tendríamos que llamarlo conversación, porque no sé si puede clasificarse estrictamente dentro de los términos de un debate, ¿no? Ni siquiera tampoco en esta mesa. Claro, tampoco en esta mesa, por ejemplo, ¿no? No están aquí dos personas, una zorra sí y otra zorra no, discutiendo sobre qué es lo que hay que opinar, sino que lo que hemos hecho sobre todo ha sido analizar cuál ha sido la conversación pública sobre esto y sobre otras cuestiones. Y en ese análisis se puede estar, pero yo no... O sea, es que lo denigraría, no lo consideraría ni un debate. ¿Respondemos alguno más? ¿O como... Pasamos otra pregunta. ¿Cuántas preguntas hay? Había una pregunta más, si quieres. Pero habrá otra más, yo creo. Bueno. Hola, bueno, lo primero, muchas gracias por todas las reflexiones que habéis hecho acerca de los consumos culturales, y la última parte me ha hecho pensar muchas cosas. Y para ir de nuevo a la parte de la dicotomía de zorra sí, zorra no, yo también me pregunto de qué manera está esa
dicotomía está codificada bajo la diferenciación sexual, o mejor dicho, la bicategorización sexual y la heterosexualidad obligatoria. En plan, siempre que se plantea pues eso, conceptos que vienen del inglés como el body count y todo eso, con cuántos tíos se puede liar una tía, siempre es con cuántos tíos se puede liar una tía, no con cuántas tías se puede liar una tía, a no ser que ya pongamos en juego temas de, pues eso, bifobia, etcétera, ¿no? Pero siempre bajo un margen de maniobra en plan de, o sea, hasta qué punto una zorra puede ser lesbiana y viceversa, ¿no? O sea, que es un tema que siempre nos hemos propuesto mucho desde análisis transfeministas, autónomos, prosex, pornoterroristas, etcétera, ¿no? Pues bueno, lanzo esa pregunta ahí porque no tengo respuesta. Gracias. Yo puedo decir algo, pero vamos, que yo voy a ser breve, porque yo sí que creo que está planteado desde una mirada heterosexista al final el tema de zorra sí, zorra no. Tanto por el sujeto al que se enfrenta la mujer heterosexual, al final es la mirada patriarcal y la gente que hace las preguntas del body count, etcétera, es un hombre heterosexual a su potencial pareja sexual. Como yo creo que también es verdad que dentro del colectivo LGTB ha habido, aparte de una inspección, sí que puede haber miradas enfrentadas, porque no creo que estemos todos de acuerdo ni mucho menos en cuanto a ser sex positive o en cuanto a básicamente la promiscuidad como una herramienta de liberación o de emancipación frente a la promiscuidad como un consumo de cuerpos. Yo creo que esos debates sí que se han planteado dentro del colectivo, pero obviamente son términos de debate muy distintos a los que operaron cuando, bueno, ya lo ha dicho Elizabeth, cuando salió el tema de debate de zorra sí, zorra no al espejo público, lo que sea, era más este insulto se ha vertido contra mí y sobre todo desde un punto de vista de una mujer cis heterosexual. O sea, no había mucho más debate más allá del insulto vertido de la mirada heterosexista del hombre a la mujer. Entonces yo creo que el debate sobre si una lesbiana puede enunciarse como zorra, como una cosa liberadora, yo creo que, o sea, no es mi lugar decirle al final a una mujer lesbiana lo que puede hacer o no, yo creo que sí que es, pero es verdad que el término del debate está desde su propia raíz. El hecho de que haya un debate nace precisamente de la mirada heterosexista. Entonces, cuando ese componente no entra en juego, no es un componente principal, digamos, creo que ahí es mucho más difícil que surja un debate, ni siquiera un debate o una discusión, ¿no? Porque yo creo que al final una mujer lesbiana enunciándose como zorra no va a desbaratar lo que desbarata en el contexto de Eurovisión, en el contexto de la mirada heterosexista de lo mainstream. Entonces creo que estamos hablando de espacios muy distintos para que los debates se enuncien en las mismas retóricas, digamos. Y luego, o sea, solamente no puedo responder, si puedo contar una cosa. Claro, y en toda esta mesa, por ejemplo, no hemos hablado en ningún momento de la cuestión de la edad, pero la cuestión, porque tampoco hemos hablado tanto de zorra, pero la cuestión de la edad, en el caso concreto de Nebulosa, es muy importante, ¿no? La canción no simbolizaría ni tendría mismo impacto si fuera otra persona que la está cantando, ¿no? Pero al ser una mujer, no sé cuántos años tiene, pero de apariencia ligeramente mayor, de repente significa otra cosa, ¿no? O igual que que no me entra demasiado bien de cómo opera, pero la utilización o resignificación de la palabra divorciada en el slang de la generación Z para de repente significar que divorciada es una persona, una mujer divertidísima y que se lo pasa genial y que es un modelo casi al cual aspirar, ¿no? Es decir, Zorra es, todo lo que se monta alrededor de Zorra también es una cuestión que tiene mucho que ver con esa energía, ¿no? Con la energía de divorciada. Y luego yo iba a decir que creo que esto tiene que ver también con que al final este tipo de debates, entre comillas, como ha dicho Eli, en la medida en la que son discursos disciplinadores de género, claro, como el género mismo ya presuponen la heterosexualidad, es decir,
al final lo que está en juego en este tipo de, como decía, debates, podemos llamarlo conversaciones, dilemas, diálogos, que, aunque no sé si es un diálogo tampoco, claro, lo que está en juego es qué es y qué debería ser una mujer. Digamos que lo que se intenta cuando se usan palabras como zorra, como puta, como guarra, para intentar constreñir la sexualidad de las mujeres, lo que se está intentando precisamente es estabilizar el género y las relaciones de género. Por lo tanto, claro, todas las disidencias, todo lo que se encuentra al margen de esa heteronormatividad de alguna forma, y eso implica también las disidencias sexoafectivas, claro, ya queda excluido de ese modelo de mujer buena y respetable. Entonces, yo entiendo que también por eso, a pesar de que también suscribo que obviamente tiene que ver con que al final acabamos comprando sin darnos ni cuenta un poco pues el marco heterosexista, ¿no? Y eso también hay que decirlo, hay que hacer esa autocrítica, pero me refiero a que no es casual que no pensemos cuando se habla de la mujer guarra y tal, no nos pongamos a pensar en mujeres butch, en mujeres tal, porque ya están excluidas de esa categoría de buena mujer que performa correctamente la feminidad. Aunque también es verdad que luego podríamos entrar en cómo de alguna forma se invalidan las relaciones sáficas hasta el punto de que no cuentan en el body count, ¿no? Y ahí es cuando nos encontramos con el típico novio que no tiene ningún problema con que su novia se acueste con mujeres, pero le parece mal que se acueste con hombres. Porque lo primero, no solo lo puede erotizar y lo puede fetichizar y puede pensar que, bueno, ahí falta él, sino que además entiende que el sexo entre mujeres es como lo que llamamos preliminares muchas veces y no deberíamos, ¿no? Es pues un juego con el que se entretienen, pero no es sexo de verdad, ¿no? Entonces es como que la propia concepción del sexo ya es muy coitocéntrica y muy heteronormativa. Entonces por eso al final estos debates acaban siempre siendo pues explorados desde, digamos, una óptica muy heterosexista, sí. Hay una última pregunta por aquí. Primero, muchas gracias a los ponentes y esta mesa ha sido un simulacro bastante eficiente y consciente de los problemas en los cuales caemos cuando las preguntas en torno a esos debates van sobre las políticas identitarias, yo soy eso y no soy aquello, y como precisamente se ha puntuado, las preguntas más relevantes o quizá con más potencial transformador serían acerca de cuál es la definición o cómo definimos eso o lo otro. Y en filosofía se han propuesto a nivel teórico salidas a este callejón sin salida de la identidad, que serían propuestas como, empezando en Heidegger, de la definición de la esencia por, no sé, el ser sin ser ente, o la filosofía de la diferencia, cuya identidad se da por la diferenciación. Eso se da muy a nivel teórico y en la vida personal es muy difícil llegar a esas conclusiones. Y la vida de Mark Fisher y su muy triste desenlace de este gran investigador de los estudios culturales nos pueden mostrar cómo a veces esta es una discusión que en la vida real no tiene mucha salida. O, en fin, él se ha suicidado, tristemente, este gran pensador. Y sí, a nivel de vida personal, con personas que saben filosofía teórica y consumimos productos culturales porque vivimos en ese mundo, ¿cuál es una salida entre lo identitario y la definición sin esencia y etcétera? ¿A nivel personal? ¿Es la pregunta? A nivel de salvación, en fin, soy un humano, vivo en este mundo, ¿qué puedo yo hacer? Claro. Sí, sí. Claro, estamos muy cerca aquí del comienzo de una sesión de psicoanálisis, ¿no? Pero no es el espacio para una sesión de psicoanálisis. Claro, a ver, yo diría, es complicado una respuesta a esto, pero yo diría en el fondo que no es encontrar una concordancia también en sus puntos teóricos con cuál es la experiencia propia o el relato propio que tú tienes
sobre tu propio ser, sobre tu propio vientre, no es tan radicalmente difícil, ¿no? O sea, es decir, yo creo, por ejemplo, en el caso de Mark Fisher, ha salido hace nada en Caja Negra el libro del último curso de los últimos seminarios que hace, que se acaban en la mitad porque es antes de diciembre, en diciembre, cuando él se suicida. Y a mí me parecía de las cosas más bellas de ese texto, más que, porque tampoco creo que aportara teóricamente muchísimos elementos nuevos, pero lo bonito me parecían los momentos realmente humanos de Fisher como profesor, ¿no? Es decir, cuando por ejemplo hay una alumna que le señala algo sobre si esto que le está diciendo sobre ese modelo político sería aplicable en tal sociedad porque la economía no sé qué, y Fisher admite que no tiene ni idea de economía y que no esperaba que le hicieran esa pregunta y que ahora no sabe qué responder, ¿no? Momentos en los que Fisher se ríe, momentos en los que hay una humanidad que brilla en la persona de Fisher. Y yo creo, o sea, que a nivel humano, luego cada uno pues tiene sus traumas y sus cuestiones y sus propias comidas de cabeza, pero que no es tan necesariamente complejo encontrar una forma de vivir coherente entre la ontología del sujeto que tú te formes y como tú seas, ¿no? Es decir, desapegarse de lo identitario o desapegarse de una definición del sujeto cerrada, que no esté sujeta al cambio, que no esté sujeta a un sujeto, tanta repetición de sujeto, que no esté sometida a un sujeto escindido y por esa escisión precisamente en definición constante a través del otro, ¿no? Y a través de la alteridad, la relación de esa diferencia. Yo creo que no es tan complicado ni tampoco tiene por qué llevar a una crisis existencial, a la cual te lo replanteas todo, porque aunque tú consideres todo eso, pues evidentemente tú vives y en el vivir, tenemos que decir Ricoeur, ¿no? Pues hay cosas que permanecen también estables y se repiten a lo largo de ese tiempo, ¿no? Y hay un lugar de enunciación desde el cual tú estás hablando permanentemente. Y aunque no puedas habitar otra cosa, al menos habitas ese lugar de enunciación. Y creo que con eso, o sea, con eso se puede estar de una forma relativamente relajada, ¿no? Yo creo que meterse todo el rato en conflictos necesariamente identitarios es mucho más pesado y mucho más costoso y mucho más perezoso. También puede ser todo lo contrario. Hay mucha gente que hace de conflictos identitarios o conflictos en relación con la identidad también grandes áreas que aportan un sentido a su vida, pero porque tampoco se trata esto de un diagnóstico donde existe una solución universal de qué es lo que aporta sentido a la vida de cada uno, ¿no? Porque eso también dependerá de cómo se ha construido esa propia identidad, por variable o mutable que sea, ¿no? Pero creo que, aparte de otros dramas, de dramas económicos, de dramas sociales, de dramas personales, de dramas familiares, de dramas de la sociedad en la que uno viva, que también puede generar esos dramas, pero que no es tan difícil, aunque creo que sí que es una pregunta interesante. Bueno, creo que es una pregunta interesante porque creo que ese precisamente es un agujero que Llados y esta especie de filosofía del estoicismo, en el caso de mucha gente, rellenan muy bien. Es decir, que les ofrece una respuesta a cómo vivir y a cómo vivir de forma de empújate a ti mismo, no solamente a hacer esos burpees, sino empújate también a levantarte cada mañana. Y el éxito de Jordan Peterson es lo que tiene que ver con ordenar tu cuarto, ¿no? O sea, da unas normas vitales y un disciplinamiento para esas personas y una forma también de existir en el mundo. Y creo que, como a lo mejor un conflicto, una cuestión por la cual ha mostrado parte de signos de agotamiento alguna izquierda en los últimos tiempos, es, aparte de por estas interrupciones, es por haberse preocupado mucho precisamente de esos conflictos identitarios o de esa conversación constante una y otra vez sobre lo mismo que tiene que ver con lo identitario, y muy poco sobre el ofrecer esos modos de vivir imaginables, esas formas de vivir, sobre ofrecer estándares de conducta, ¿no? Estándares morales que tienen que ver con eso. Y que las ocasiones en las que sí los ha ofrecido han tenido componentes profundamente problemáticos. Me acuerdo de una charla también en la UAM, fue en el marco de unas conferencias, que titulaba «Hondas barbaries se han cometido en nombre de la horizontalidad», ¿no? Que es que
claro, cuando se han propuesto modelos morales identificados con la izquierda en los últimos tiempos, que tienen que ver con los cuidados, que tienen que ver con la horizontalidad, con la responsabilidad afectiva, que tienen que ver con tal, también han producido grandes desastres, pero no se ha articulado después modelos o propuestas alternativas, ¿no? Y eso yo creo que sí que es políticamente una cuestión que es interesante. Vale, vamos a dar por terminada la mesa. Muchas gracias a las ponentes por hacer un hueco en vuestras agendas.